La piloto agarró el teléfono con fuerza, su voz llena de fastidio mientras informaba que había un chico negro causando problemas en la sala de pilotos y que necesitaba ayuda de inmediato. El ambiente se tensó en cuestión de segundos. La capitana Judith Whitman se giró para encarar al joven con frialdad. Frente a ella estaba Sergio Jackson, un adolescente de 16 años que sostenía nerviosamente su identificación de invitado, intentando explicar que solo estaba esperando a su guía. Pero la mirada de la capitana lo atravesó como una sentencia. Sin dudarlo, llamó a seguridad para reportar a un intruso no autorizado. Nadie imaginaba que ese momento, aparentemente rutinario, desataría una tormenta que pondría en evidencia los prejuicios ocultos detrás del uniforme. ¿Quién era realmente Sergio Jackson? ¿Por qué la capitana reaccionó de esa forma? Lo que estaba a punto de revelarse dentro de ese avión iba mucho más allá de una simple confusión. Era el inicio de una historia sobre poder, racismo y verdad. Quédate hasta el final, porque esta historia, basada en hechos reales, no dejará a nadie indiferente. Sergio se quedó paralizado. El miedo lo inundó. Estaba sentado allí, viendo la televisión, esperando. ¿Era eso un delito? Sergio, el estudiante negro de 16 años, de ojos brillantes y un intelecto agudo, sonrió levemente mientras miraba la placa de identificación especial que llevaba en el pecho. Era un boleto que había ganado tras vencer a cientos de otros candidatos, obtenido mediante un ensayo escrito a mano que demostraba su profunda pasión por la aviación desde niño. Sergio podía identificar diferentes tipos de aeronaves con solo el sonido de sus motores, dibujaba con maestría los complejos esquemas de control de los aviones modernos y a menudo pasaba horas sentado junto a su ventana, hipnotizado por las trayectorias de vuelo de los aviones que surcaban el cielo. Ahora, de pie en esta habitación, un lugar reservado para verdaderos pilotos, su corazón latía con fuerza de emoción y nerviosismo. Sergio se recostó en su silla, con la mirada fija en la pantalla del televisor, que mostraba un documental sobre la historia de la aviación comercial, completamente ajeno al mundo que lo rodeaba. La puerta se abrió de repente con un golpe, sacando a Sergio de su apasionado ensimismamiento. En la puerta había una mujer con un impecable uniforme de piloto, con los hombros adornados con 4 brillantes franjas doradas que indicaban autoridad y experiencia. Era la capitana Judith Whitman, una veterana piloto blanca con más de 20 años de servicio en Geraisen Airlines. Sergio notó de inmediato la mirada sorprendida y sospechosa en sus ojos al entrar. La capitana Whitman frunció el ceño y caminó rápidamente hacia Sergio. Cada paso era como un cuchillo frío que cortaba el aire. Su voz sonó tan aguda y cortante que hizo saltar a Sergio. ¿Quién te dejó entrar aquí? ¿Qué haces en la sala de pilotos? Sergio se levantó instintivamente. Con el corazón acelerado, intentó mantener la calma y la cortesía mientras explicaba. Hola, señora. Soy Sergio Jackson. Formo parte del programa de exploración de carreras de Geraisen Airlines. Solo estoy esperando a que regrese mi guía. Whitman sonrió con suficiencia, revelando solo desdén y dudas. Exploración de carreras, este no es un lugar para jugar, especialmente para alguien ajeno a ti. Sal. Inmediatamente, sus palabras fueron como una bofetada, dejando a Sergio atónito. Levantó la mano torpemente, señalando su placa de identificación. Pero, señora, se me permitió esperar aquí. Tengo una placa de identificación y la señorita Reynolds, de Recursos Humanos. Antes de que Sergio pudiera terminar, el capitán Whitman le arrebató rápidamente la placa del cuello, haciendo que la correa se rompiera con un sonido agudo. Le dio la vuelta a la placa y la miró antes de declarar furiosa que era falsa. Lo sabía, un niño como tú no tiene derecho a estar en esta área restringida. Esto es una grave violación de seguridad. El rostro de Sergio palideció, conmocionado y aterrorizado por la dura acusación. Ni siquiera había tenido la oportunidad de procesarla cuando Whitman sacó su radio y llamó fríamente a seguridad del aeropuerto. Necesito ayuda inmediata en la sala de pilotos. Probablemente, hay un intruso en una zona restringida. Usa una identificación falsa. Esta es una situación grave. El corazón de Sergio se encogió. Todo su cuerpo temblaba. Ojos curiosos desde fuera de la sala comenzaron a reunirse. La acusación infundada, pero firme del capitán Whitman estaba convirtiendo lo que debería haber sido el día más importante de la vida de Sergio en una pesadilla solo por el color de su piel. Solo por el prejuicio profundamente arraigado de un adulto.
El sueño de toda la vida de Sergio ahora pendía de un hilo y el brillante futuro por el que tanto había luchado podría verse aplastado en un instante. Sergio se quedó clavado en el lugar, con los ojos rojos, pero conteniendo las lágrimas con todas sus fuerzas. Comprendió que la tragedia acababa de comenzar. El crepitar de la radio del capitán Whitman atravesó el silencio de la sala de descanso. La atención del personal del aeropuerto cercano. Sergio se quedó paralizado, sintiendo que todas las miradas se volvían lentamente hacia él. Cada mirada era como una aguja que le pinchaba la autoestima. Reunió todo su coraje y se acercó. Su voz temblaba con una mezcla de confusión y nerviosismo. Señora, no usé una identificación falsa. La señorita Reynolds, del Departamento de Recursos Humanos, me trajo personalmente. Llevo esperando casi 20 minutos y no he hecho nada malo. Pero la capitana Whitman ignoró las palabras de Sergio. Sus ojos estaban helados. Completamente indiferente al pánico claramente escrito en su rostro. Apretó la placa de identificación con fuerza en su mano, levantándola como si fuera la evidencia de un delito grave que acababa de descubrir y se giró hacia la puerta. Alzó la voz para dirigirse al personal del aeropuerto y a los pilotos reunidos. Presten atención. Estamos constantemente entrenados para identificar y prevenir amenazas a la seguridad. Este es un caso clásico, un joven que usa una identificación falsa para infiltrarse en el área de pilotos, posiblemente recopilando información confidencial o sabotaje. Los murmullos sobre la propiedad de la aerolínea resonaron entre la multitud y algunos comenzaron a mirar a Sergio con sospecha y un desdén manifiesto. La sensación de aislamiento lo abrumó rápidamente. Su corazón latía con fuerza de ira e impotencia ante la injusticia que soportaba. Sergio examinó la habitación con la esperanza de ver a la señorita Reynolds o a alguien que pudiera avalar su inocencia, pero nadie se adelantó en ese momento. El eco de pasos apresurados rompió el silencio del pasillo cuando dos agentes de seguridad del aeropuerto irrumpieron en la sala con rostros tensos, siguiendo las órdenes de la capitana Judith Whitman, quien lo señaló con precisión militar mientras su voz, cargada de autoridad y desconfianza, ordenaba que retiraran al joven de inmediato y revisaran todo, convencida de que se trataba de una violación intencional de la seguridad. Los agentes se acercaron sin dudar, y uno de ellos, un hombre de mediana edad con semblante firme, observó a Sergio de pies a cabeza antes de pedirle con tono controlado que los acompañara para verificar su identidad y aclarar la situación. Sergio tragó saliva, su voz temblaba, pero intentaba mantener la calma al explicar que tenía permiso para estar allí, que formaba parte del programa de experiencia en aviación y que podían contactar a la señorita Reynolds para confirmarlo. No tuvo oportunidad de terminar, porque la capitana Whitman lo interrumpió con un gesto tajante, su mirada fría y cortante reflejando una convicción ciega mientras lo acusaba de haber violado una zona restringida con una identificación falsa, asegurando que no toleraría ese tipo de irresponsabilidades y que se trataba de un asunto de seguridad aérea que debía tomarse con la máxima seriedad. Sus palabras cayeron como una sentencia, y el corazón de Sergio comenzó a latir con fuerza mientras el miedo lo invadía por completo, sintiendo como el mundo se desmoronaba a su alrededor. El sudor le recorría la frente y la impotencia le oprimía el pecho mientras intentaba hablar sin conseguir que su voz saliera. Los agentes dieron un paso más, y con las manos temblorosas, Sergio sacó su teléfono, su voz quebrándose al rogar que lo dejaran llamar a su padre, quien podía explicarlo todo. Judith Whitman frunció el ceño con un destello de desprecio antes de responder con tono burlón que lo hiciera si quería, aunque dudaba que su padre pudiera ayudarlo, insinuando que seguramente sus padres trabajaban como conserjes en el aeropuerto y que perderían sus empleos por permitir que su hijo causara problemas en una zona restringida. La sala quedó envuelta en un silencio helado y nadie se atrevió a intervenir o defender al muchacho. Sergio permaneció inmóvil con la mirada fija en el suelo, luchando por no derrumbarse mientras marcaba el número de su padre, sus manos temblando, cada tono del teléfono resonando como un golpe seco en el aire y prolongando la angustia. En medio de esos segundos interminables, su mente intentó escapar del presente y se refugió en un recuerdo, el día en que subió por primera vez a un avión, en su 6º cumpleaños. Recordó la emoción, el rugido de los motores y la sonrisa de su padre cuando le dijo que algún día él también estaría allí arriba. Esa memoria cálida y luminosa fue el único refugio que lo sostuvo mientras la realidad se volvía cada vez más cruel. Su padre, Mark Jackson, acababa de asumir un puesto importante en la Administración Federal de Aviación, la FAA, y para celebrar el cumpleaños de su hijo organizó en secreto una visita especial al Aeropuerto Internacional de Dulles, cerca de Washington, D.C. En ese entonces,
Sergio era solo un niño pequeño con ojos llenos de curiosidad, de pie bajo el ala de un enorme Boeing 777, observando cómo el avión se elevaba hacia el cielo como un majestuoso pájaro de hierro. Aquel instante quedó grabado en su memoria, una mezcla de asombro, felicidad y un profundo deseo de algún día conquistar los cielos. Después de esa experiencia, Sergio comenzó a hacerle preguntas a su padre sobre todo lo relacionado con la aviación, fascinado por la forma en que esos gigantes de metal podían planear con tanta suavidad, por los principios de la aerodinámica y por cómo los pilotos lograban mantener el control incluso en las condiciones más difíciles. Mark, a pesar de su trabajo exigente supervisando la seguridad aérea a nivel nacional, siempre encontraba tiempo para sentarse junto a su hijo y explicarle cada detalle con paciencia, repitiéndole una y otra vez que con valentía y perseverancia podría convertirse en un gran piloto. En los meses siguientes, Sergio transformó su habitación en un pequeño santuario dedicado a la aviación. Llenó los estantes con maquetas de aviones de todos los tamaños, desde los clásicos Wright Flyer hasta los modernos Boeing 787 Dreamliner y Airbus A350. Las paredes se cubrieron con esquemas de motores, planos de vuelo y fotografías históricas de los pioneros del aire. Su padre solía sonreír al entrar y bromear diciendo que la habitación parecía un museo de aviación en miniatura. No era solo una afición, sino el comienzo de un sueño que Sergio estaba decidido a convertir en realidad. Pasaba horas practicando en simuladores de vuelo, aprendiendo maniobras básicas, despegues y aterrizajes, e incluso enfrentándose a situaciones de emergencia en vuelos virtuales. Muchas noches su madre tenía que recordarle que debía dormir, mientras él insistía en seguir practicando un poco más. Mark lo observaba en silencio, orgulloso, sabiendo que cada minuto dedicado al estudio lo acercaba un paso más a su objetivo. Sin embargo, el camino no fue fácil. Sergio tuvo que enfrentarse a las dudas y los prejuicios de quienes no creían que un joven negro pudiera llegar a ser piloto. En esos momentos, su padre siempre aparecía con firmeza, colocando una mano en su hombro y mirándolo con una mezcla de ternura y determinación, recordándole que no debía permitir que nadie lo hiciera dudar de quién era. Le repetía que pertenecía al cielo, que ese era su lugar y que, sin importar lo que dijeran los demás, los cielos siempre estarían abiertos para él. Esas palabras se convirtieron en la fuerza que lo impulsó a seguir adelante. Cuando surgió la oportunidad de postularse al programa especial de experiencia en aviación de Geraisen Airlines, destinado a estudiantes destacados, Sergio supo que era su momento. Dedicó semanas a preparar su solicitud, escribiendo con pasión sobre su amor por la aviación, las experiencias compartidas con su padre y su profundo deseo de algún día pilotar un avión real. El día que llegaron los resultados, los nervios lo paralizaron por completo. No se atrevía a abrir la carta. Fue Mark quien lo animó a hacerlo, y cuando finalmente la abrió y leyó que su hijo había sido seleccionado entre cientos de aspirantes, su rostro se iluminó con una sonrisa de orgullo que Sergio nunca olvidaría. En ese instante, el niño que una vez soñó bajo el ala de un avión sintió que su destino estaba, por fin, comenzando a tomar vuelo. No fue solo una victoria, sino la confirmación de un sueño construido a base de años de esfuerzo, constancia y fe. Sergio abrazó a su padre con fuerza, las lágrimas corriendo por su rostro mientras agradecía en silencio todo el apoyo, la confianza y las palabras que lo habían sostenido en los momentos más difíciles. Era un día de esperanza, el inicio de una nueva etapa, pero nunca imaginó que ese primer día del programa especial, el que debía marcar el comienzo de su futuro, terminaría convirtiéndose en una pesadilla. Las dudas y los prejuicios de la capitana Judith Whitman eran como cuchillas invisibles que cortaban lentamente el corazón de Sergio, destrozando la pureza de su sueño. Cada palabra, cada mirada cargada de desconfianza, le gritaba sin decirlo que su esfuerzo jamás sería suficiente, que el color de su piel era una barrera más alta que cualquier cielo que soñara conquistar. Sergio apretó el teléfono con fuerza, intentando contener el nudo en la garganta. En medio del miedo y la humillación, recordó las palabras de su padre y se obligó a mantener la calma, repitiéndose que debía ser fuerte, que su sueño valía más que cualquier prejuicio. Comprendió, con dolor y claridad, que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que la lucha por volar no se libraba en el aire, sino en el alma. Creía, aun en medio del caos, que su padre llegaría a tiempo para ayudarlo, que la voz de la razón vencería a la injusticia. Pero esa esperanza comenzó a desvanecerse con el sonido de los pasos firmes que resonaron en el pasillo. Los poderosos pasos del equipo de seguridad interrumpieron el breve instante de calma. 2 hombres con uniformes grises entraron en la sala, sus rostros duros y sus miradas penetrantes, observando a Sergio como si se tratara de un intruso peligroso. Él retrocedió instintivamente, confundido,
sin entender qué había hecho mal. Uno de los oficiales, un hombre alto, de rostro severo, echó un vistazo rápido a la habitación antes de clavar los ojos en él y avanzar con determinación. Su voz, firme y cargada de autoridad, rompió el silencio mientras exigía una explicación inmediata sobre cómo había logrado entrar a la sala de pilotos. Sergio respiró con dificultad, su corazón golpeando con fuerza. El miedo era evidente en sus ojos, pero hizo un esfuerzo por mantener la calma y hablar con claridad. Dijo que era Sergio Jackson, participante del programa de experiencia profesional de Geraisen Airlines, y que había sido acompañado por la señorita Tanya Reynolds, de Recursos Humanos, quien había tenido que ausentarse por un asunto urgente. El oficial escuchó en silencio y luego miró a la capitana Whitman buscando confirmación, pero ella negó con la cabeza con gesto impaciente, encogiéndose de hombros con una mueca de burla. Con un tono frío y escéptico, afirmó que en sus casi 20 años de experiencia jamás había ocurrido que un estudiante ingresara a la sala de pilotos sin supervisión, y que la identificación de Sergio parecía falsa, invitando al equipo a revisarla con cuidado. Esa afirmación cambió el ambiente de inmediato. La confianza que los agentes parecían tener se transformó en sospecha. El hombre alto se acercó más, sus ojos endurecidos por la duda, y con voz seca exigió que entregara su identificación y explicara de dónde la había obtenido. Sergio, con las manos temblorosas, buscó en el bolsillo interior de su chaqueta hasta encontrar su pequeña billetera. El peso del momento lo hacía sentir como si cada segundo se prolongara indefinidamente, mientras sacaba con cuidado su credencial de estudiante, esperando que, al verla, todo terminara y por fin pudiera volver a respirar con tranquilidad. Una vez más, Sergio intentó explicarse con la mayor claridad y sinceridad posible. Dijo que no mentía, que la señorita Reynolds le había entregado esa credencial esa misma mañana con su nombre y su fotografía, que podían llamarla para verificarlo y que no tenía malas intenciones. Pero sus palabras, llenas de verdad y desesperación, se perdieron entre los murmullos de duda que comenzaron a llenar la sala. Los empleados y pilotos que se reunían cerca de la puerta lo observaban con creciente curiosidad y desconfianza. Sus miradas se cruzaban entre la cautela y el prejuicio, como si bastara verlo para decidir si era culpable o inocente. Nadie habló para defenderlo. Nadie se atrevió a confirmar que decía la verdad. En ese instante, Sergio comprendió con un nudo en el pecho que estaba completamente solo frente a un juicio silencioso e injusto. La capitana Judith Whitman, aprovechando su autoridad y la tensión del momento, tomó nuevamente la palabra con una expresión severa y una voz cargada de indignación. Habló con firmeza, alimentando el miedo de los presentes, asegurando que aquel era el tipo de situación en la que las personas con malas intenciones se infiltraban en zonas sensibles y que no podían permitirse descuidos cuando la seguridad aérea debía ser una prioridad absoluta. Insinuó con sutileza que nadie podía garantizar que el muchacho no tuviera motivos más peligrosos ocultos. Esas palabras bastaron para encender una nueva ola de desconfianza. Algunos pilotos comenzaron a negar con la cabeza, molestos, convencidos de que Sergio era el causante de un problema grave. Otros, sin decir palabra, sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar o tomar fotografías, atraídos por el morbo disfrazado de curiosidad. Sergio sintió como su corazón se rompía ante la injusticia que lo envolvía. El peso del absurdo, del prejuicio y de la humillación le oprimía el pecho hasta casi dejarlo sin aliento. El oficial de seguridad de mayor rango dio un paso al frente, acortando la distancia hasta acorralarlo contra la pared. Extendió la mano con gesto autoritario y con una voz gélida e implacable le advirtió que debía acompañarlos para una revisión más exhaustiva y que si se negaba, se consideraría resistencia a la autoridad. Sergio sintió el frío de esas palabras calándole los huesos, comprendiendo que había caído en una trampa de sospechas demasiado pesada para escapar. Todo lo que había construido, su esfuerzo, su ilusión y su amor por volar, se tambaleaba ante la mirada prejuiciosa de una mujer que no veía en él a un estudiante, sino a una amenaza. Respiró hondo, intentando contener las lágrimas que quemaban sus ojos. Volvió a mirar su teléfono, con la esperanza desesperada de que su padre apareciera justo a tiempo para rescatarlo de aquel abismo, pero la pantalla permaneció muda, sin respuesta, y comprendió con un dolor insoportable que estaba completamente solo. Sus ojos recorrieron la sala buscando un rastro de humanidad, una chispa de empatía entre los rostros que lo rodeaban, pero lo único que encontró fueron miradas frías, expresiones de sospecha y una indiferencia que dolía más que cualquier palabra. En ese momento, Sergio sintió que toda la confianza y la esperanza que había cultivado durante años se desvanecían en cuestión de segundos, como si el cielo que siempre había soñado alcanzar se hubiera cerrado por completo ante él.
Fue empujado contra un rincón, con la espalda presionada contra la pared fría mientras apretaba las manos con fuerza, tratando de conservar la última pizca de calma que aún le quedaba. El alto oficial de seguridad no apartaba la vista de Sergio, su mirada dura y desconfiada lo examinaba sin piedad, mientras su compañero murmuraba algo rápidamente por radio. A pocos pasos, la capitana Judith Whitman observaba la escena con los brazos cruzados y una expresión de arrogante satisfacción. Parecía complacida al ver el miedo reflejado en el rostro del muchacho, como si aquella humillación fuera una confirmación de sus sospechas. Dio un paso hacia adelante y habló con voz firme, lo bastante alta como para que todos los presentes la escucharan. Dijo que por ese tipo de situaciones siempre advertía sobre la importancia de no descuidar ni un segundo la seguridad del aeropuerto, que alguien podía parecer inofensivo pero esconder intenciones imprevisibles, y que un solo instante de error podría tener consecuencias graves. Cada palabra cayó sobre Sergio como una cuchilla de hielo, convirtiéndolo a los ojos de todos, no en el joven apasionado por la aviación que era, sino en una posible amenaza. Pudo ver el miedo, la desconfianza e incluso la hostilidad reflejada en los rostros de los pilotos y empleados que lo rodeaban, las mismas personas que apenas unos minutos antes había admirado y con quienes había soñado trabajar algún día. Incapaz de soportarlo más, Sergio alzó la voz temblorosamente, suplicando con desesperación que lo dejaran llamar a su padre, asegurando que no había hecho nada malo y que él podía confirmar la verdad. El oficial de seguridad lo miró fijamente durante un largo momento antes de asentir con desgano. Sergio tomó su teléfono con las manos temblorosas, apenas logrando marcar el número. Su corazón golpeaba con fuerza, su respiración era irregular, y cada timbre que sonaba aumentaba su ansiedad como si el tiempo se detuviera entre cada uno. Rezó en silencio para que su padre contestara rápido, pero el silencio del otro lado del teléfono se volvió insoportable. Mientras tanto, Judith Whitman continuaba hablando con los demás, usando un tono exageradamente precavido que sembraba aún más duda entre el personal. Aseguró que habían sido entrenados para reconocer a personas que intentaban aparentar inocencia y que quienes tenían malas intenciones solían usar explicaciones razonables para ocultar la verdad. Dijo que había visto muchos casos similares en sus 20 años de experiencia y que el comportamiento de Sergio le resultaba, sin duda, sospechoso. Sus palabras encendieron un murmullo inquieto entre los presentes. Los ojos volvieron a dirigirse hacia el joven, cargados de desconfianza, miedo e incomodidad. Ya nadie veía en él a un estudiante emocionado por aprender, sino a alguien de quien debían cuidarse. En un solo instante, Sergio comprendió que todo su futuro, por el que había trabajado y soñado desde niño, pendía de un hilo, amenazado por la simple acusación de una persona que jamás se había detenido a verlo como realmente era. Sergio comprendía perfectamente las consecuencias de una acusación así. Ser considerado una amenaza para la seguridad aérea significaba el final absoluto de su sueño de convertirse en piloto. Su reputación, sus becas y todas las oportunidades por las que había trabajado durante años desaparecerían en un instante, arrasadas por un momento de prejuicio y crueldad. Finalmente, el tono del teléfono se detuvo y la voz firme y familiar de su padre, Mark Jackson, resonó al otro lado de la línea. Le preguntó qué estaba pasando, pero escuchar su voz solo hizo que Sergio se quebrara aún más. Su respiración era entrecortada, sus palabras temblaban mientras trataba de explicar que estaba en el aeropuerto, que lo acusaban de haber entrado ilegalmente en la sala de descanso de pilotos y que nadie le creía. Hubo un silencio denso, cargado de tensión, y por un instante Sergio sintió que el mundo se detenía. Luego escuchó la voz de su padre, firme, serena, con esa autoridad tranquila que siempre lo había hecho sentir protegido. Le pidió que se calmara, que no se moviera de donde estaba y le aseguró que él se encargaría de todo personalmente. Aquellas palabras fueron un pequeño respiro en medio del caos, pero también hicieron que Sergio no pudiera contener las lágrimas. Lloraba por el alivio de no estar completamente solo, pero también por la impotencia de todo lo que estaba viviendo. Judith Whitman lo observó llorar y una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Habló lo suficientemente alto para que todos pudieran oírla, dejando caer palabras cargadas de desprecio. Dijo que, al final, había tenido que llamar a su padre, que todos eran iguales y que debería haber sabido desde el principio cuál era su lugar. El comentario fue una punzada que Sergio sintió en lo más profundo del alma, pero no respondió. Solo apretó el teléfono con fuerza, intentando contener el temblor de sus manos, deseando con toda su alma que su padre llegara rápido y lo sacara de aquella pesadilla. Los susurros de Whitman seguían resonando en sus oídos como ecos de humillación. Cada palabra fría y calculada lo hería más,
y comprendió que su intento de pedir ayuda solo había empeorado las cosas. Las miradas a su alrededor se hicieron más duras, más críticas, como si cada persona presente viera en él la confirmación de las sospechas de la capitana. Whitman notó la vulnerabilidad del joven y no dudó en aprovecharla. Dio un paso hacia el centro de la sala, su postura recta, firme, irradiando autoridad. Su voz se alzó con un tono de falsa gravedad, asegurándose de que todos, dentro y fuera de la sala, pudieran escucharla. Dijo que esperaba que comprendieran la seriedad de la situación, que no podían tratarlo como un simple malentendido. Afirmó que Sergio no solo había ingresado ilegalmente a una zona restringida, sino que también podría ser un espía industrial, alguien intentando obtener información confidencial de la aerolínea. El silencio que siguió fue absoluto, casi insoportable. Todos los presentes se quedaron inmóviles, atrapados en el peso de aquella acusación. Sergio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus ojos se abrieron con incredulidad mientras su mente intentaba procesar lo absurdo de lo que acababa de oír. Un espía industrial, él, un simple estudiante que solo soñaba con volar y que minutos antes había estado viendo un documental de aviación. Aquella injusticia era tan irracional que le resultaba difícil creer que estuviera ocurriendo de verdad. Ahora lo estaban convirtiendo en un espía peligroso. Los murmullos de la multitud se propagaron con rapidez, y todas las miradas se dirigieron a Sergio, cargadas de duda y juicio. Podía sentir cómo su honor y su dignidad eran pisoteados sin piedad, pero Judith Whitman no se detuvo. Su voz adoptó un tono sarcástico y cruel mientras continuaba hablando. Dijo que había llamado a sus padres, que seguramente serían conserjes o personal de limpieza del aeropuerto, insinuando que tal vez por eso había logrado colarse en un área restringida, dejando en el aire la sospecha de que todo formaba parte de un plan. Las risas y las miradas burlonas comenzaron a multiplicarse entre los empleados y pilotos presentes, alimentando el ambiente de humillación. Sergio sintió como si algo dentro de él se rompiera. Todo su cuerpo temblaba de rabia y vergüenza. Cerró los puños con tanta fuerza que las uñas se hundieron en sus palmas, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con escapar. A lo largo de su vida siempre había estado orgulloso de su padre, Mark Jackson, un hombre íntegro y respetado que había dedicado gran parte de su vida a garantizar la seguridad y el desarrollo de la aviación en el país. Había visto a su padre pasar noches enteras sin dormir, resolviendo crisis, tomando decisiones difíciles y demostrando una valentía inquebrantable. Y ahora, esa misma figura a la que admiraba con todo su corazón estaba siendo despreciada públicamente por Whitman. La humillación era insoportable, pero Sergio se mantuvo firme. Sus ojos se clavaron en ella con una mezcla de dolor y determinación, entendiendo que cualquier signo de ira o debilidad sería utilizado en su contra. Whitman notó la mirada del joven, y aunque por un instante pareció sorprendida por su resistencia, rápidamente redobló su actitud, decidida a llevar la situación al límite. Alzó de nuevo la voz, asegurándose de que todos escucharan. Dijo que si no hubieran descubierto a Sergio ese día, las consecuencias podrían haber sido graves, que la seguridad de cientos de pasajeros y tripulantes habría estado en riesgo. A su alrededor, varios empleados asintieron, convencidos por su tono autoritario y sus palabras calculadas. Sergio sintió un nudo en la garganta mientras su corazón se desgarraba en silencio. Tragó con esfuerzo y, con la voz temblorosa, pero firme, respondió que no era un espía y que sus padres no eran conserjes, pidiéndole que no los insultara. Aquella protesta, débil, pero llena de dignidad, pareció complacer a Whitman, que sonrió con frialdad y contestó que no estaba insultando a nadie, que solo presentaba una posibilidad realista. Su tono goteaba desprecio. Sergio apenas podía soportar más. Le temblaban las piernas de indignación, pero se negó a derrumbarse. Sabía que debía resistir, no solo por él, sino por su padre, quien siempre le había enseñado que el verdadero valor de una persona se mide en los momentos en que la adversidad intenta quebrarla. Ahora, todo lo que Sergio podía hacer era quedarse allí, inmóvil, con el dolor, apretándole el pecho, esperando que su padre llegara y lo rescatara de esas acusaciones crueles e infundadas. Se repetía a sí mismo que debía mantenerse fuerte, resistir un poco más, porque sabía con certeza que Mark nunca permitiría que esa injusticia continuara por mucho tiempo. El eco de los fríos insultos de Judith Whitman todavía resonaba en sus oídos, dejando una sensación de vergüenza y dolor que adormecía su mente. Cada mirada sospechosa de los presentes parecía hilos invisibles apretándose alrededor de su corazón, y cada respiración era un esfuerzo pesado y doloroso. Sergio luchaba por mantenerse erguido,
Sus piernas amenazaban con ceder bajo el peso de la crueldad y el prejuicio que lo rodeaban. Su mano temblaba mientras sostenía el teléfono con fuerza, como si fuera el único salvavidas que le quedaba. Bajó la cabeza, intentando respirar hondo para calmar su voz mientras marcaba por segunda vez el número de su padre. Sus dedos temblorosos buscaban los números familiares y cada pitido del teléfono parecía prolongar el miedo que crecía en su interior. Finalmente, la voz cálida y firme de Mark Jackson sonó al otro lado. Apenas escuchó esa voz familiar, todas las emociones contenidas estallaron de golpe, su voz se quebró, llena de pánico y desesperación. Explicó atropelladamente lo que había pasado, que lo habían llamado espía, que nadie le creía, que no había hecho nada malo, y suplicó que su padre viniera de inmediato. Hubo una pausa que hizo que Sergio sintiera que el tiempo se detenía, pero luego la voz de Mark se elevó, clara y decidida, capaz de aliviar parte del miedo que oprimía su pecho. Le dijo que no podía ceder al miedo ni perder la compostura, que él iba de inmediato al aeropuerto para aclararlo todo y que nadie volvería a faltarle al respeto. Esa promesa firme y autoritaria fue como un rayo de esperanza atravesando la densa oscuridad que lo envolvía. Sergio respiró hondo, limpiándose la lágrima que amenazaba con caer, sabiendo que debía aferrarse, no solo por sí mismo, sino por la certeza de que su padre estaba en camino para restaurar su dignidad y sus sueños. Pero Whitman no había terminado. Su voz fría y burlona resonó nuevamente, alzada deliberadamente para que Sergio la escuchara claramente. Comentó con sarcasmo que la actuación de llamar a su padre era conmovedora, insinuando que su padre solo se apresuraría a interrumpir cualquier tarea para venir a limpiar su error, y que la seguridad del aeropuerto estaba deseosa de presenciar tal teatralidad. A su alrededor, la gente soltó risas contenidas, con expresiones de burla y aprobación ante las palabras rencorosas de Whitman, aumentando aún más la presión sobre Sergio y el peso de la humillación que lo rodeaba. Sergio sintió que la garganta se le cerraba. La frustración y la ira eran tan intensas que apenas podía mantener la compostura, pero se mordió el labio, manteniendo la mirada fija y decidida, mirando directamente a Judith Whitman, negándose a mostrar debilidad. Whitman levantó una ceja, claramente sorprendida por la fuerza repentina del joven, pero no retrocedió. Había ido demasiado lejos y no podía ceder. Se volvió hacia los agentes de seguridad y dio una orden fría y firme. Si los padres de Sergio no aparecían de inmediato, deberían sacarlo de allí de inmediato. Los agentes intercambiaron miradas inseguras, pero se acercaron a él, listos para cumplir las órdenes. Sergio sintió como cada músculo de su cuerpo se tensaba, pero entonces sonó el teléfono de uno de los oficiales. Respondió con rapidez y su rostro mostró sorpresa y vacilación. Colgó, se acercó a su compañero y susurró algo, provocando que ambos se detuvieran y se miraran con incertidumbre. Whitman notó el cambio y frunció el ceño con fastidio, su voz aguda y cortante, preguntando qué ocurría y por qué dudaban. Uno de los agentes explicó en voz suficiente para que todos escucharan que un alto funcionario de la FAA venía en camino para encargarse de la situación, y que tendrían que esperar. Whitman se quedó atónita por un instante, pero pronto recuperó su arrogancia, encogiéndose de hombros con sarcasmo y cuestionando la importancia de un funcionario de la FAA preocupándose por un niño como Sergio. Cada palabra burlona le llegó claro, pero esta vez no sintió debilidad, su corazón se fortaleció con la promesa de su padre. Sabía que Mark Jackson, respetado y poderoso, venía en camino, trayendo consigo la esperanza que podía rescatarlo de aquella pesadilla. La sala de descanso estaba cargada de tensión, cada respiración era pesada, y la sospecha flotaba en el aire como una bomba de relojería. El personal de seguridad se mantuvo cauteloso, sin atreverse a actuar a pesar de la intensa mirada de Whitman que exigía control. Sergio luchaba por mantenerse firme, por no ceder bajo la presión que lo oprimía, justo cuando creía que ya no podría aguantar más. Entonces, el walkie-talkie de uno de los agentes cobró vida con un sonido fuerte y claro. Una voz firme rompió el silencio. Un grupo VIP estaba entrando en la zona de descanso del piloto, y se debía despejar el área y prepararse para asistir. Todos en la sala se sobresaltaron, girándose hacia la puerta, llenos de curiosidad y expectación, mientras los susurros se propagaban rápidamente. Whitman frunció el ceño, visiblemente molesta por el inesperado giro que arruinaba su plan de lidiar con Sergio. Se inclinó hacia uno de los agentes y le habló en voz baja, pero firme, exigiendo que lo sacaran de inmediato. Los oficiales, sin embargo, sacudieron la cabeza ligeramente, un gesto silencioso que indicaba que la situación estaba más allá del control de Whitman, mostrando que algo más grande había irrumpido en su autoridad. Con su actitud obstinada,
Judith Whitman continuaba lanzando acusaciones para justificar su postura, insistiendo en la gravedad de la seguridad aérea y en que no se podían pasar por alto situaciones sospechosas. Sin embargo, se detuvo abruptamente cuando sus ojos se cruzaron con el rostro severo y digno de Mark Jackson, de pie a solo unos pasos. Sus ojos se clavaron en los de Whitman como si pudieran ver a través de su alma, y en ese instante ella comprendió que la situación se le había escapado de las manos. Su rostro pasó de la confianza al aturdimiento y luego palideció, llena de miedo al reconocer al poderoso hombre que tenía frente a ella. El orgullo que siempre había mostrado se desvaneció, dejando a una mujer confundida y temblando bajo la presión de una realidad inesperada. La sala se sumió en un silencio absoluto, pesado y sofocante, mientras el personal del aeropuerto, los pilotos y los agentes de seguridad permanecían paralizados, intercambiando miradas entre Jackson y Whitman, conscientes de que el equilibrio de poder había cambiado por completo. Mark Jackson habló, finalmente, con voz baja, pero potente, cuestionando a Whitman sobre por qué consideraba a su hijo una amenaza y qué pruebas tenía para afirmar que la tarjeta de acceso era falsa. Whitman tragó saliva, insegura y nerviosa, intentando encontrar una explicación que ya no tenía fuerza ni firmeza. Jackson la interrumpió fríamente, con mirada aún más severa, exigiendo respuestas directas y recordándole que acusar a un estudiante de 16 años matriculado en un programa oficial de formación profesional de espía industrial era un grave insulto, no solo a su hijo sino los procedimientos de seguridad y entrenamiento que la FAA se esfuerza por mantener. Sus palabras golpearon con precisión, destrozando cualquier defensa débil que Whitman intentara ofrecer. Ella bajó la cabeza, palideciendo y tratando inútilmente de justificarse, mientras todos a su alrededor, que antes dudaban o la apoyaban, la miraban con decepción y asombro. Jackson se dirigió al personal de seguridad con voz clara y severa, recordándoles que su trabajo era proteger la seguridad, no obedecer solicitudes infundadas basadas en prejuicios personales, y que mantener a un niño inocente allí como sospechoso era inaceptable. Exigió que revocaran la acción inmediatamente y devolvieran a Sergio el respeto que merecía. 2 agentes bajaron la cabeza, visiblemente avergonzados, y uno dio un paso al frente haciendo una ligera reverencia, disculpándose sinceramente por el error cometido. Sergio, aún de pie junto a su padre, sintió como su corazón se llenaba de alivio y emoción, asintiendo suavemente, transmitiendo perdón y tolerancia. Whitman, en cambio, perdió toda fuerza, ya no podía mantenerse erguida, y las miradas que antes la llenaban de admiración y respeto fueron reemplazadas por desprecio y clara decepción. Sergio observaba en silencio cómo la imagen y la reputación que Whitman había construido durante más de 20 años se desmoronaban en cuestión de minutos. Para él, el momento del cambio de poder duró lo suficiente como para comprender el verdadero valor de la justicia y el peso del poder real. De pie, junto a su padre, sintió más que nunca el significado de sus palabras. Nadie tiene derecho a despojarte de tu dignidad a menos que tú lo permitas, y desde ese instante decidió que nunca permitiría que alguien volviera a arrebatarle su valor. El pesado silencio en la sala parecía interminable, todas las miradas estaban fijas en Mark Jackson, erguido y firme como una fortaleza, sus agudos ojos clavados en Judith Whitman como buscando una explicación razonable por el error que acababa de ocurrir. Todos entendían que aquello ya no era una conversación casual, sino un interrogatorio sobre ética y responsabilidad profesional. La voz profunda y fría de Jackson rompió el silencio con autoridad. Esperaba respuestas claras y convincentes, preguntando en qué se basaba Whitman para considerar a Sergio una amenaza y qué pruebas tenía para afirmar que su tarjeta de acceso era falsa. Whitman, acorralada, miró a su alrededor buscando compasión, pero solo encontró silencio lleno de reproche. Balbuceó disculpas, diciendo que solo seguía los procedimientos de seguridad y que no sabía que era hijo de Mark Jackson, que su intención era garantizar la seguridad de la zona restringida y que se había dejado llevar por la sospecha de la placa de Sergio. Jackson levantó una ceja, acercándose aún más, su mirada penetrante, atravesando la débil defensa de Whitman, cuestionando si realmente había verificado la identidad de Sergio o si simplemente se dejó guiar por prejuicios. La sala quedó tensa mientras Jackson explicaba que la identificación de Sergio era completamente válida, con todas las autorizaciones necesarias, y que la decisión precipitada de Whitman había convertido a su hijo en sospechoso frente a todos. Whitman intentó justificarse, su voz cada vez más débil, temblando al admitir que si hubiera sabido que era hijo de Jackson, jamás habría actuado así. Sus palabras revelaron el verdadero problema. No era la seguridad, sino el prejuicio y la discriminación contra alguien considerado indigno de confianza por su apariencia. Jackson mantuvo la mirada fija, inflexible, mientras continuaba con tono severo,
aclarando que la FAA nunca toleraría discriminación ni sesgo en la aviación y que todos debían entender que su labor era garantizar seguridad y equidad para pasajeros y personal. Whitman bajó la cabeza, derrotada y avergonzada, mientras Sergio sentía como su dignidad se restauraba y la justicia prevalecía ante sus ojos, viendo cómo la verdad destapaba la falacia de autoridad que Whitman había intentado mantener. Sergio permanecía junto a su padre mientras Mark Jackson dirigía su autoridad con calma y firmeza. No quería que se repitieran incidentes como aquel y ordenó al personal de la FAA una investigación exhaustiva sobre las acciones de la capitana Whitman, su manejo de la seguridad y su conducta hacia Sergio, exigiendo que todo se aclarara y resolviera por completo. Whitman permanecía congelada, con la cabeza gacha, consciente de que su futuro profesional en Horizon Airlines y en la industria de la aviación estaba en grave riesgo. Sergio sintió como su corazón se calmaba, comprendiendo por primera vez el verdadero valor del coraje, la justicia y la firmeza frente a la injusticia. Este momento enseñó a todos presentes que el poder real no reside en la posición, sino en la integridad, la justicia y el respeto propio. Mientras la sala permanecía en silencio, uno de los altos funcionarios de la FAA abrió su tableta y se acercó a Mark, susurrándole información que la sintió sin apartar la mirada de Whitman, que apenas podía sostenerse bajo la presión. El funcionario dio un paso adelante y anunció que habían revisado las cámaras de seguridad del área de descanso del piloto y recopilado evidencia clara y objetiva del incidente. La pantalla mostró a Sergio entrando a la sala acompañado de Tanya Reynolds, del Departamento de Recursos Humanos, recibiendo su tarjeta de acceso y ocupando su lugar designado mientras Reynolds se retiraba para atender otros asuntos, todo siguiendo el protocolo de manera transparente. Sergio permaneció sentado tranquilo, concentrado en un documental, sin hacer nada sospechoso, hasta que Whitman irrumpió, acusándolo sin fundamento. La sala estalló en murmullos de incredulidad y reproche hacia Whitman, que quedó paralizada y avergonzada. El funcionario continuó, explicando que la investigación también incluía el historial laboral de Whitman, revelando que no era la primera vez que se comportaba de manera discriminatoria y que había al menos 3 quejas oficiales documentadas sobre su conducta hacia empleados y clientes de color. Acusaciones infundadas que dañaban la reputación y dignidad de personas inocentes. Las miradas de todos los presentes se fijaron en Whitman, que sentía como cada ojo la atravesaba, exponiendo su prejuicio y falsedad. Sergio permaneció en silencio junto a su padre, aliviado de que la verdad hubiera salido a la luz y reflexionando sobre la crueldad que el prejuicio puede infligir. Miró a Mark Jackson, cuya presencia y autoridad traían justicia no solo para él, sino para todos aquellos que habían sufrido injusticias similares. Whitman, incapaz de soportar la presión, intentó disculparse débilmente, pero el ambiente ya estaba claro. La verdad había prevalecido, la dignidad de Sergio se restauraba y la integridad de su padre brillaba como un ejemplo de justicia y rectitud ante todos. Nunca quiso lastimar a nadie, estaba demasiado preocupada por la seguridad y pidió una oportunidad. Mark la interrumpió de inmediato, su voz fría, pero firme, cada palabra resonando con autoridad y determinación. Señaló que no era la primera vez que la capitana Judith causaba un incidente así y recordó que todos merecen perdón solo cuando reconocen sus errores y cambian, pero los graves problemas éticos y el profundo sesgo que Judith había demostrado dejaban claro que la industria de la aviación no podía tolerar tales acciones. Su mirada severa recorrió la sala, deteniéndose en cada rostro presente, mientras enfatizaba que el prejuicio y la discriminación no tienen cabida en la aviación ni en ninguna profesión y que esta era una lección sobre justicia, dignidad y respeto mutuo. Cada palabra era pesada, precisa, dejando una sensación de gravedad absoluta en el aire. Sergio, de pie junto a su padre, sintió un orgullo inmenso. Por primera vez en su vida, comprendió con total claridad la fuerza del coraje y la justicia encarnados por Mark. Sabía que nunca olvidaría aquel momento, el instante en que la verdad quedó al descubierto ante todos los presentes y la arrogancia y prejuicio de Judith quedaron desnudos y sin defensa. La sala volvió a sumirse en un silencio profundo, pero esta vez no era el silencio del miedo ni de la incertidumbre, sino un silencio cargado de expectativa y justicia, un silencio que reconocía la verdad y la rectitud. Todos los presentes contenían la respiración, conscientes del poder de la autoridad moral y profesional que se manifestaba ante ellos. Mark lanzó una mirada severa a Judith, asegurándose de que comprendiera que sus acciones no pasarían desapercibidas y que sus responsabilidades serían juzgadas con total seriedad. Su rostro reflejaba una mezcla de firmeza y desaprobación absoluta, y sus ojos penetrantes parecían atravesar cualquier intento de excusa o justificación. Finalmente, habló con voz clara, fuerte y decidida, cada palabra articulada con precisión y convicción inquebrantable.
suspendía inmediatamente a la capitana Judith de sus funciones, solicitando a la FAA colaborar estrechamente con Geraisen Airlines para llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre su ética profesional, su capacidad para evaluar la seguridad de los vuelos y todas sus actividades recientes hasta que se completara la investigación. Ordenó que Judith quedara totalmente prohibida de realizar cualquier tarea de vuelo y que todos sus poderes y responsabilidades fueran revocados temporalmente con efecto inmediato. El ambiente en la sala estaba cargado de tensión y solemnidad. El personal de seguridad, los pilotos y demás empleados observaban cada gesto de Mark, comprendiendo la magnitud de lo que estaba sucediendo. La autoridad de Mark y la claridad de sus palabras habían transformado por completo la atmósfera. Judith permanecía paralizada, su rostro pálido y tembloroso, incapaz de sostener la mirada de Mark, mientras la conciencia de la gravedad de sus acciones la abrumaba. Sus intentos de defensa se desvanecieron por completo y todo lo que pudo hacer fue mantenerse en silencio, abrumada por la exposición pública de su conducta y la autoridad indiscutible de Mark. Sergio, a su lado, sintió un alivio profundo. La presión, la injusticia y los prejuicios que había soportado durante horas se desvanecieron lentamente, reemplazados por una sensación de seguridad, justicia y esperanza. La figura de su padre le transmitía no solo protección, sino también un modelo de integridad y rectitud que lo inspiraba a mantener siempre la dignidad y a no permitir que la injusticia lo derribara. La lección era clara y poderosa. La verdadera fuerza no reside en el rango o en el título, sino en la justicia, la integridad y la firmeza frente a la adversidad y la discriminación. El silencio en la sala se mantuvo mientras todos absorbían la magnitud de la decisión de Mark. Cada gesto y palabra del administrador de la FAA dejaba claro que los actos de Judith serían investigados a fondo, que se aplicaría la justicia y que cualquier intento de abuso de poder o prejuicio no sería tolerado. Sergio entendió que ese momento no solo restauraba su dignidad y la de su padre, sino que también servía como una advertencia a todos los presentes sobre la importancia de la ética, la responsabilidad y el respeto mutuo en la industria de la aviación. Judith, finalmente comprendiendo la magnitud de su caída, permanecía inmóvil, derrotada ante la evidencia y la autoridad de Mark, mientras todos los demás observaban con mezcla de sorpresa, alivio y respeto por la justicia finalmente restaurada. Sergio, respirando hondo, sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. La verdad había prevalecido y la lección sobre dignidad, justicia y ética profesional quedaría grabada para siempre en su memoria, un momento que marcaría no solo su vida, sino la de todos los que presenciaron aquel día histórico en el aeropuerto. Cada palabra que Mark pronunciaba caía con la fuerza de un rayo sobre la carrera y el orgullo de Judith. La mujer, que alguna vez había irradiado autoridad y arrogancia, ahora estaba inmóvil, desmoronándose bajo el peso de la vergüenza. Su rostro pasaba del pálido al rojo encendido mientras la desesperación la envolvía por completo. Intentó hablar, tal vez para justificarse o suplicar perdón, pero las palabras se ahogaron en su garganta, incapaces de salir ante la realidad que la había alcanzado. En ese momento, dos oficiales de seguridad del aeropuerto avanzaron con paso firme y expresión severa. Cumpliendo las órdenes de Mark, se detuvieron junto a Judith, y con voz fría y profesional, le indicaron que debía acompañarlos de inmediato. Judith levantó la vista, sus ojos suplicaban comprensión, pero lo único que encontró fueron miradas de decepción, rechazo y desprecio. Aquellos que antes la habían respetado ahora se mantenían en silencio, distantes, incapaces de ofrecer una palabra de apoyo. La autoridad y el respeto que había disfrutado durante años se habían desvanecido en cuestión de minutos. Sergio permaneció quieto junto a su padre, con el corazón lleno de emociones contradictorias. Por un lado, sentía alivio al ver que la justicia finalmente se imponía y que la verdad salía a la luz. Pero, al mismo tiempo, una punzada de tristeza lo atravesó al presenciar la caída de alguien que ahora pagaba un precio tan alto por su soberbia y prejuicio. Recordó las palabras que su padre le había repetido tantas veces: la arrogancia y la falta de empatía siempre terminan conduciendo a la ruina. Ahora comprendía su significado con una claridad dolorosa. Judith bajó la cabeza y, rodeada por los oficiales, caminó hacia la salida. Cada paso parecía pesar una eternidad. Cada movimiento resonaba en la sala como un eco de arrepentimiento. El silencio absoluto que la acompañaba era más severo que cualquier palabra de juicio. Todos los presentes observaban su lenta partida, conscientes de que estaban presenciando el colapso de una reputación que había tardado años en construirse y solo unos minutos en derrumbarse. Cuando la figura de Judith desapareció tras la puerta, Mark se volvió lentamente hacia los funcionarios de la FAA y los directivos de Geraisen Airlines. Su postura seguía firme,
pero su tono reflejaba la serenidad de quien actuaba con justicia y responsabilidad. Ordenó que la FAA y la aerolínea trabajaran de manera conjunta para llevar a cabo una investigación exhaustiva, justa y transparente. Quería que se identificara claramente la responsabilidad de cada persona involucrada y que, además, se revisaran todos los procedimientos de seguridad y capacitación del aeropuerto para evitar que algo así volviera a suceder. Su voz no tenía rastro de ira, solo determinación. Era la voz de un líder que entendía que el verdadero poder radica en la rectitud, no en el dominio. Los funcionarios asintieron con respeto, conscientes de la seriedad de sus palabras y del ejemplo que acababan de presenciar. Inmediatamente, comenzaron a tomar notas y coordinar las acciones necesarias. Sergio observó a su padre con profunda admiración. En ese instante, comprendió la magnitud del ejemplo que tenía frente a él. No se trataba solo de autoridad o conocimiento, sino de integridad, valentía y humanidad. Mark no solo había defendido su dignidad, sino también los valores más esenciales de la justicia y el respeto. En su padre veía reflejado el tipo de persona que quería llegar a ser, alguien que enfrentaba la injusticia sin odio, pero con una fuerza inquebrantable. Mark se volvió hacia él. Su expresión, antes severa, se suavizó al encontrarse con los ojos de su hijo. Colocó una mano firme sobre su hombro y le habló con una calidez profunda que contrastaba con la intensidad de los momentos anteriores. Le dijo que estaba orgulloso, no solo por haberse mantenido fuerte durante una situación tan injusta, sino porque había conservado la calma, la dignidad y el temple que siempre había esperado de él. Le aseguró que esta experiencia, por dolorosa que hubiera sido, se convertiría en una lección invaluable que lo acompañaría durante toda su vida y lo haría más fuerte frente a cualquier adversidad. Sergio asintió en silencio, con la voz atrapada por la emoción. Sentía una mezcla de alivio, respeto y gratitud difíciles de expresar. Su mirada se llenó de determinación, comprendiendo que, aunque aquel día había sido uno de los más difíciles de su vida, también había sido el más revelador. Había visto cómo la verdad prevalecía, cómo la justicia podía triunfar sobre la arrogancia y cómo la dignidad se mantenía intacta incluso en medio de la humillación. En ese instante, mientras su padre permanecía a su lado, Sergio supo con certeza que nunca olvidaría aquella lección y que siempre viviría guiado por los principios de rectitud y coraje que Mark le había enseñado con el ejemplo. Sergio comprendía, mientras observaba cómo el eco de los pasos de Judith se desvanecía tras la puerta, que aquel día marcaría un antes y un después en su vida. Sabía que, a partir de ese momento, su historia no se definiría solo por una injusta acusación o por la humillación que había soportado, sino por la victoria indiscutible del valor y la verdad sobre el prejuicio y la tiranía. En esa misma sala, que minutos antes había sido escenario de tensión y desesperación, ahora reinaba un profundo silencio de respeto y reflexión. Sergio comprendió que, aunque la justicia a veces llegara tarde, siempre encontraba su camino. Y mientras su padre permanecía a su lado, se prometió a sí mismo que seguiría avanzando con paso firme, sin dejar que el miedo o el dolor lo detuvieran. La tensión del ambiente comenzó a disiparse lentamente, como si el aire se aligerara con cada segundo. Sergio seguía en silencio, procesando todo lo ocurrido. Aunque su corazón se sentía más liviano, todavía quedaban rastros de la herida que el prejuicio había dejado en su interior. Mark, percibiendo la sombra de preocupación en los ojos de su hijo, estrechó su mano con firmeza. Aquel gesto, sencillo, pero lleno de significado, transmitía consuelo, seguridad y un amor inquebrantable. Le habló con voz calmada y llena de calidez, recordándole una verdad que marcaría su vida. El verdadero valor de una persona no se mide por el juicio de los demás, sino por la fortaleza con la que enfrenta la adversidad. Le dijo que había demostrado una entereza admirable y que se sentía más orgulloso que nunca. Sergio levantó la mirada hacia su padre, encontrando en sus ojos no solo autoridad, sino también una profunda confianza y afecto. Las palabras de Mark, tan simples y al mismo tiempo tan poderosas, lo envolvieron como una corriente de alivio que borraba poco a poco el dolor acumulado. Sintió como la fe en sí mismo renacía con fuerza, y su postura, antes encorvada por la tensión, se enderezó con una nueva determinación. Entonces, entre los pilotos presentes, una figura dio un paso adelante. Era la capitana Amara Johnson, una piloto afroamericana con más de 20 años de experiencia, conocida por su brillante trayectoria y su compromiso con la igualdad dentro de la aviación. Su porte transmitía confianza, pero también humanidad y empatía. Se acercó a Sergio con una sonrisa cálida y sincera, su voz suave pero firme. Le dijo que lamentaba profundamente lo que había pasado,
pero que quería que entendiera algo importante. La aviación siempre tendría un lugar para personas como él, jóvenes apasionados, talentosos y valientes. Luego, con una amabilidad genuina, lo invitó a conocer la cabina del avión que estaba a punto de pilotar, para que pudiera vivir en persona la experiencia de estar en el lugar donde realmente pertenecía. Las palabras de la capitana Johnson iluminaron el rostro de Sergio. Sus ojos, que hasta hacía poco estaban nublados por la tristeza, se llenaron de emoción y esperanza. Miró a su padre en busca de aprobación, y Mark le respondió con un leve pero significativo asentimiento. Ese simple gesto bastó para encender en Sergio un renovado entusiasmo. Dejó atrás el peso de la injusticia y siguió a la capitana con el corazón abierto y la mente llena de nuevas ilusiones. Mientras caminaban juntos por el pasillo del aeropuerto, Sergio notó cómo las miradas de quienes antes lo habían juzgado se transformaban. Ya no había desconfianza ni duda, sino respeto, reconocimiento y disculpas silenciosas que se reflejaban en los rostros de los empleados y pilotos. La atmósfera había cambiado por completo. Sergio entendió entonces que la justicia no consistía solo en castigar a quienes habían hecho daño, sino también en restaurar la dignidad y el honor de quienes habían sido heridos. A medida que avanzaban, Amara le compartía historias de su carrera, relatándole los desafíos que enfrentó en sus inicios y los obstáculos que tuvo que superar por los prejuicios que persistían en el mundo de la aviación. Le confesó que hubo momentos en los que pensó en rendirse, pero que cada vez que alguien le hacía sentir que no pertenecía, encontraba una nueva razón para demostrar lo contrario. Sus palabras resonaban con fuerza en el corazón de Sergio, quien veía en ella el reflejo de lo que algún día aspiraba a ser, alguien que no solo volaba alto, sino que inspiraba a otros a hacerlo también. Y así, entre el murmullo lejano de los motores y las luces del atardecer que iluminaban el pasillo, Sergio comprendió que su historia apenas comenzaba. Una historia no de derrota, sino de superación, esperanza y justicia. Aquel día, más que un final, marcaba el verdadero despegue de su vida. Sergio escuchaba con atención cada palabra de la capitana Amara Johnson mientras avanzaban por el pasillo iluminado del aeropuerto. Ella hablaba con una serenidad profunda, pero con la fuerza de quien había vivido en carne propia lo que estaba describiendo. Le contó que también había pasado por momentos como el suyo, en los que había sentido el dolor de ser juzgada y puesta en duda solo por el color de su piel y por su origen. Le confesó que hubo un tiempo en que pensó que la rabia sería su motor, pero luego comprendió que la verdadera forma de vencer los prejuicios no estaba en el resentimiento, sino en demostrar con hechos y excelencia que no solo merecía su lugar, sino que podía sobresalir mucho más de lo que los demás imaginaban. Aquellas palabras calaron profundamente en el alma de Sergio. Le hicieron ver con una claridad nueva el camino que tenía por delante, un sendero que no estaría libre de obstáculos, pero que ahora se sentía capaz de recorrer con determinación. Se sintió inmensamente agradecido por la presencia de la capitana Johnson en ese momento decisivo, no solo por las palabras que le devolvieron la esperanza, sino también por ser un ejemplo vivo de coraje, dignidad y perseverancia frente a los prejuicios. Cuando llegaron a la puerta de la cabina del imponente Boeing 787, el corazón de Sergio comenzó a latir con fuerza. La capitana abrió la puerta y, ante sus ojos, apareció un mundo fascinante de luces, pantallas y sistemas que parecían cobrar vida propia. Aquella vista lo dejó sin aliento. Era como si se abriera ante la entrada a un sueño largamente esperado. Amara colocó una mano sobre su hombro y le habló con voz firme pero cálida. Le dijo que ese era el lugar donde lo veía en un futuro cercano, que no debía permitir que nadie lo hiciera dudar de su capacidad ni de su derecho a estar allí. El cielo, añadió, siempre sería lo suficientemente grande para quienes tuvieran el valor de elevarse y reclamar su espacio. Sergio levantó la mirada y la observó directamente a los ojos. Sintió una oleada de emoción que lo estremeció por completo. En ese instante comprendió que aquel momento no era solo una oportunidad, sino una revelación. La fe que había perdido durante la humillación y la duda renació dentro de él con más fuerza que nunca. Ya no existía miedo ni inseguridad, solo una convicción firme de que realmente pertenecía a ese mundo, al inmenso y desafiante cielo que ahora se extendía ante él como una promesa. Al dar su primer paso dentro de la cabina, Sergio sintió que todo su pasado, las injusticias, las lágrimas y las dudas, quedaban atrás. En su lugar, emergía un nuevo capítulo en su vida, uno marcado por la esperanza, el honor y el sueño de volar. Aquel instante, acompañado por la guía y el ejemplo de la capitana Johnson, se grabó para siempre en su memoria como el punto de partida de su destino. Mientras tanto, Mark observaba la escena con una mezcla de orgullo y reflexión.
Comprendía que lo ocurrido había dejado huellas profundas, no solo en su hijo, sino también en él mismo. Sabía que la lucha contra los prejuicios no había terminado, que seguía latente en la sociedad y en la industria que tanto amaban. Como administrador dentro de la FAA, decidió que aquel no sería solo un episodio de indignación y justicia momentánea, sino el impulso para un verdadero cambio. Poco después, Mark inició una campaña amplia y decidida dentro de la Administración Federal de Aviación, destinada a promover una cultura de inclusión real y permanente. Su meta era diversificar la fuerza laboral en todos los niveles de la aviación, desde los pilotos y controladores hasta los equipos técnicos y administrativos, asegurando que nadie más fuera juzgado por su apariencia, su origen o su género. Buscaba construir una nueva era para la aviación, una en la que el mérito, la capacidad y la pasión fueran los únicos criterios que definieran el valor de una persona. Sergio, por su parte, no lo sabía aún, pero aquel día no solo había cambiado su vida. Su historia se convertiría en una inspiración para muchos otros jóvenes que, como él, soñaban con alcanzar el cielo. Una historia que demostraría que incluso después del dolor y la injusticia, siempre hay espacio para la esperanza, la dignidad y la fuerza de comenzar de nuevo. En pocas semanas, la FAA, bajo la firme dirección de Mark, puso en marcha una serie de nuevos programas destinados a jóvenes de todo el país. El propósito era claro: abrir las puertas de la aviación a todos los que soñaran con volar, creando oportunidades justas y transparentes, sin importar el origen, el género o la condición social. Aquellas iniciativas no se limitaban a ofrecer acceso a una educación y capacitación de alto nivel, sino que también incluían un enfoque profundo en los valores de igualdad, diversidad y solidaridad. Mark insistía en que el futuro de la aviación debía construirse sobre la base del respeto mutuo y la justicia, recordando en cada discurso que los cielos no pertenecen a unos pocos, sino a todos los que tengan la pasión y el coraje para alcanzarlos. El mensaje que transmitía era firme y esperanzador. Cada persona, sin importar su historia o sus raíces, merece la oportunidad de volar tan alto y tan lejos como sus sueños la lleven. La campaña recibió un apoyo masivo y rápidamente comenzó a transformar la forma en que las nuevas generaciones percibían la aviación. En las escuelas, academias y comunidades, el nombre de Mark se volvió sinónimo de justicia, renovación y oportunidad. Mientras tanto, Sergio, quien alguna vez había sido víctima del dolor y la humillación de un prejuicio injusto, se había convertido en un ejemplo vivo de superación. Su historia había conmovido profundamente a quienes la conocían, y la FAA lo invitó a convertirse en embajador juvenil de la organización. Aceptó con humildad, entendiendo que su experiencia tenía un propósito mayor: inspirar a otros jóvenes que, como él, soñaban con romper las barreras y elevarse por encima de la discriminación. Desde entonces, Sergio comenzó a participar en talleres, conferencias y eventos educativos en todo el país. Cada vez que se ponía frente a una audiencia llena de rostros jóvenes y expectantes, ya no sentía el temor o la inseguridad que alguna vez lo habían acompañado. Su voz se había fortalecido con la verdad y la convicción. Contaba su historia con sinceridad, hablaba del dolor de ser juzgado injustamente, del momento en que creyó que su sueño se derrumbaba, y del instante en que la justicia, impulsada por el valor y la integridad de su padre, triunfó sobre la discriminación. Sus palabras no eran solo un relato del pasado, sino una lección sobre la fuerza interior y la importancia de no rendirse jamás. Sergio solía decirles a los jóvenes que la injusticia y el prejuicio pueden hacer tambalear la fe de cualquiera, pero que la verdad siempre termina imponiéndose cuando uno es lo suficientemente valiente para defenderla. Sus discursos, llenos de autenticidad y emoción, resonaban en cada rincón donde hablaba, dejando huellas profundas en quienes lo escuchaban. Con el tiempo, Sergio comprendió que ya no era solo un narrador de su propia historia, sino un símbolo de cambio. Su experiencia había trascendido el dolor individual para convertirse en una fuente de inspiración colectiva. Los jóvenes que lo oían no solo aprendían sobre aviación, sino sobre dignidad, perseverancia y esperanza. Había logrado transformar una injusticia en una poderosa lección de vida, demostrando que el verdadero vuelo comienza cuando uno se atreve a elevar el espíritu por encima del miedo. La historia de Sergio no terminó en aquel aeropuerto. Fue apenas el despegue. Con el tiempo, su nombre se convirtió en sinónimo de esperanza, inspiración y cambio. En cada escuela, en cada foro, en cada evento donde compartía su experiencia, los jóvenes lo escuchaban con atención, con los ojos llenos de sueños que empezaban a tomar forma. Hablaba con una calma madura y una convicción inquebrantable, recordando siempre las palabras que su padre, Mark, le había dicho aquel día: el verdadero valor se mide por cómo enfrentamos la adversidad, no por cómo nos juzgan los demás.
Sergio solía mirar a la multitud antes de cerrar sus charlas y decía, con una voz serena pero poderosa, nunca olviden que la diversidad es fuerza, que los sueños no conocen fronteras y que ningún uniforme, ningún título, ningún color de piel define lo que somos capaces de lograr. La aviación, como la vida, necesita mentes abiertas, corazones valientes y manos dispuestas a ayudar a otros a elevarse. Aquellas palabras encendían algo en la gente, como si les recordaran que el cielo siempre ha pertenecido a quienes se atreven a mirarlo sin miedo. Su historia se expandió más allá de la industria aérea. Inspiró documentales, programas educativos y una nueva generación de jóvenes que ya no veían el color de su piel como una barrera, sino como una parte de su identidad que los fortalecía. Mark, por su parte, se convirtió en una figura respetada no solo dentro de la FAA, sino en todo el país. Su liderazgo, firme, pero compasivo, ayudó a establecer nuevos estándares éticos en la aviación, asegurando que la justicia y la igualdad dejaran de ser solo palabras en un manual, para convertirse en una práctica diaria y tangible. Incluso Judith, la capitana cuyo nombre quedó marcado por la sombra del prejuicio, enfrentó las consecuencias de sus actos. Tras meses de silencio y reflexión, pidió perdón públicamente, reconociendo sus errores y colaborando en programas sobre ética profesional. Su caída, aunque dolorosa, sirvió como una advertencia y, con el tiempo, como un recordatorio de que incluso los errores más graves pueden convertirse en lecciones cuando se enfrentan con humildad. La justicia no buscó destruirla, sino enseñarle. Los años pasaron, y una mañana despejada, Sergio caminó por el mismo aeropuerto donde todo había comenzado. Pero esta vez no era un visitante confundido ni un joven herido. Vestía el uniforme azul y blanco de piloto, con las insignias recién bordadas sobre su pecho. Al mirar su reflejo en los ventanales del aeropuerto, sonrió. Había logrado llegar al lugar donde una vez fue juzgado injustamente. Mark lo observaba desde la distancia, con la misma mezcla de orgullo y emoción que solo un padre podía sentir. Cuando Sergio subió las escaleras del avión y cruzó la puerta de la cabina, recordó el consejo de la capitana Amara Johnson: el cielo siempre es lo suficientemente amplio para quienes se atreven a volar. Al sentarse frente a los controles, el rugido de los motores le sonó como una sinfonía de justicia cumplida. No era solo un vuelo más. Era la prueba viva de que ningún prejuicio puede frenar a quien tiene el coraje de levantarse. Mientras el avión ascendía, el sol bañó las nubes con tonos dorados y el horizonte se abrió ante él, vasto y libre. Sergio tomó una respiración profunda y pensó que, al final, la historia no trataba solo de venganza o redención, sino de transformación. Porque cuando la justicia se ejecuta con claridad, cuando la igualdad se defiende con valentía y cuando la esperanza se transmite de generación en generación, el mundo entero se eleva un poco más alto. Y así, entre las nubes que alguna vez parecieron inalcanzables, Sergio descubrió la verdad más pura: los sueños no se derriban con prejuicios, se elevan con dignidad. ¿Y tú? Después de ver lo que vivió Sergio, ¿qué harías tú si presenciaras una injusticia como esta en tu entorno? No olvides compartir tu opinión en los comentarios, porque quizás tu perspectiva inspire a alguien más a creer en sí mismo, tal como lo hizo Sergio. Si esta historia sobre la fuerza interior, la justicia y el poder de mantenerse firme frente al prejuicio te conmovió, regálanos un me gusta y compártela con quienes necesiten recordar que la verdadera valentía no siempre se mide en batallas ganadas, sino en la dignidad con la que enfrentamos la injusticia. Y no olvides suscribirte para seguir descubriendo más historias que nos enseñan que el coraje, la empatía y la verdad siguen siendo las alas más poderosas que puede tener el ser humano. Recuerda siempre esto: no importa cuán turbulento sea el vuelo, mientras mantengas el rumbo con integridad, siempre encontrarás tu cielo despejado. Nos vemos en la próxima historia.